Vamos a empezar. Madre mía, qué silencio. Voy a empezar primero agradeciendo a todo el mundo, tanto a los que vais a participar como a la gente que ha venido de público, porque es la primera edición que vamos a hacer de un juicio simulado. Entonces, la verdad es que estamos un poco nerviosos y esperemos que salga todo bien y que os guste la dinámica y todo. Os aviso de que durante el juicio se va a proyectar un código QR en la pantalla porque también vais a participar y tenéis que votar un par de encuestas, porque también sois parte del jurado. Voy a empezar primero agradeciendo tanto a TT, que si puede salir un momento, que ella también lo ha organizado conmigo. Porque hemos sido nosotras dos y en parte la delegación, que también está Javi por aquí como delegada de facultad. Un aplauso para él. Vale, y ahora voy a presentar a cada una de las partes para que podáis conocerlas y sepáis quién va a hacer de cada papel. En primer lugar tenemos al juez, que es Iván Sánchez, que es el que está ahí. En segundo lugar tenemos a la fiscalía, que es Huidad. Vale. En tercer lugar tenemos a los dos peritos, la primera es Celia y el segundo es Mariano. Y luego tenemos a la defensa, que es Jimena. En tercer lugar tenemos a los tres testigos, Martina, Juan y Iván Navarro. Y en último lugar el papel sorpresa, que ya lo veréis más adelante. Gracias. Ya pues empezar. Se abre la sesión en este Tribunal del Jurado de Murcia para el enjuiciamiento del caso suspenso en el claustro. Por favor, que las partes se identifiquen. ¿Se encuentra presente la acusación y la defensa? Presente. Se juzga Inocencio por un presunto delito de asesinato conforme al artículo 139 del Código Penal. Los hechos se remontan al 11 de febrero, cuando el catedrático Justo Castigo fue hallado sin vida en su despacho con un traumatismo craneoencefálico. ¿Alguna de las partes tiene cuestiones previas antes de comenzar? Yo, su señoría, solicito que mi acusado, bueno, mi cliente, sea testigo en la última parte y de su declaración al final del juicio. De acuerdo. Y además le anticipo las pruebas que... Dicha prueba se proyectará ahora más adelante. ¿Puedes ampliarlo? Bueno, la primera prueba podemos encontrar que es un mensaje privado en el aula virtual del profesor Justo Castigo a mi cliente Inocencio por la revisión de un examen, un trabajo que realizaron. La segunda prueba es un informe técnico que demuestra que la verificación de los registros de mantenimiento justo el día previo a la dicha cámara no se pudieron calibrar ni comprobar técnicamente y hay una pérdida o una desviación de 5 minutos de retraso. Y la última, en atención a esa desviación, encontramos que exactamente los minutos que se tardan en ir desde el claustro hasta la cafetería son 2 minutos 46 segundos. Muchas gracias. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal para la exposición de su escrito de acusación. Su señoría, con la venia procedo a la lectura del escrito de calificaciones provisionales. El primer hecho es que el día 11 de febrero, aproximadamente a las 3 de la tarde, el acusado Inocencio se personó en el despacho del catedrático Justo Castigo, motivado por el resentimiento tras ser calificado con un 4,8 en su examen de Derecho Militar. El documento se halla en los autos del caso, que es el marcador segundo. Entabló una discusión con la víctima. El hecho segundo es que, aprovechando que el catedrático se encontraba sentado de espaldas a la entrada, concentrado en la lectura de un volumen jurídico, que sería el marcador 1, y sin posibilidad de advertir el ataque, el acusado tomó un trofeo de latón de base pesada y, con ánimo de causar la muerte, le propinó un fuerte golpe en la región craneal posterior. Por último, la víctima falleció de forma instantánea por traumatismo craneoencefálico
encefálico severo. El acusado abandonó el lugar minutos después, siendo visto por el testigo, don Justiniano, que será llamado posteriormente al estrado. La calificación jurídica que el Ministerio Fiscal hace de estos hechos es un delito de asesinato previsto y penado en el artículo 139.1 primero del Código Penal. Concurre además, consideramos, la circunstancia de alevosía, que es la que califica el asesinato, al emplear medios que aseguraron la ejecución del delito sin riesgo para el acusado derivado de la defensa de la víctima. La autoría sería un autor directo, de conformidad con el artículo 28 del Código Penal. En cuanto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, consideramos que no se da ningún atenuante, pero sí se considera que hay una agravante de abuso de confianza, tal y como establece el artículo 22 sexto del Código Penal, por la relación docente-alumno en un entorno de acceso restringido en el que el docente confió plenamente en el alumno al llamarlo al ver su examen. En cuanto a las penas y la responsabilidad civil que pide el ministro fiscal, es una prisión de 20 años y la accesoria de inhabilitación absoluta del artículo 55. Pedimos la pena de 20 años y no 15, que sería la mínima, porque consideramos que al darse ese agravante de abuso de confianza se deberá aumentar la pena en su mitad superior, alcanzando los 20 años de prisión y no llegando a los 25, que sería la máxima. A su vez, también pedimos que se le indemnice a los herederos de la víctima por un importe de 150.000 euros, fundamentado en los artículos 109 y 110 del Código Penal. Esta cuantía se basa en el baremo de accidentes de tráfico, que se aplica en este caso normalmente por analogía, aunque no sería vinculante al tribunal, y este puede decidir lo que considere oportuno de conformidad con el derecho. Y por último, los medios de prueba que esta parte quiere aportar serían interrogatorio del acusado, que pedimos que, bueno, como la parte ha pedido, serán en último lugar, y eso lo respetamos, la testifical de don Chivato Veraz y de don Justiniano, y las periciales, bueno, que son dos en este caso, y bueno, y la documental y la inspección ocular, que son los marcadores primero, segundo, tercero y cuarto, que serán las imágenes que pueden ver su señoría en el proyector. Muchas gracias. Llamo a declarar a Celia, perita en el caso. ¿Jura o promete decir la verdad bajo pena de falso testimonio en caso judicial? Sí. ¿Tiene alguna relación de amistad íntima o enemistad manifiesta o algún tipo de relación de parentesco con alguna de las partes? No tengo ningún tipo de relación de amistad o enemistad con el acusado. De acuerdo. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Bueno, me dirijo a ti, Celia. Primero me gustaría que te presentes y que, bueno, si puedes ratificarte, te ratificas en el atestado que has presentado. Sí, procedo a ratificar en todos sus extremos el informe pericial aportado a la causa. Bajo el procedimiento suspenso en el claustro, mi intervención tiene como objeto de análisis de la escena del crimen y la determinación de la conexión causal entre el investigado y el resultado de la muerte del catedrático Justo Castigo. Perfecto. Procedo a hacerte las preguntas, ¿vale? Em, ¿Me podrías decir en qué posición se encontraba el cuerpo cuando realizaste tú la primera visión de la escena? El cadáver de la víctima fue localizado en decúbito sedente, desplomado sobre su propio escritorio. Tras la inspección ocular, se determinó que la etiología médico-legal de la muerte es violenta, al haberse producido un traumatismo craneoencefálico severo mediante un objeto contundente, compatible con el trofeo metálico recuperado en el suelo del despacho. Vale. ¿Dirías que la posición en la que se encontró el cuerpo fue la posición original o que el cuerpo fue movido en algún momento? No, creo que fue la original. Dada la trayectoria del golpe y el ángulo de entrada del traumatismo, ¿pudo la víctima ejercer algún tipo de defensa o fue un ataque súbito e inesperado? No, debido a que él o sea, el golpe fue ejecutado desde atrás o desde el lateral por alguien situado de pie frente a una víctima sentada. Entonces entiendo que fue súbito, Sí. dices. Sobre las manchas de sangre, por salpicadura, ¿indican alguna proyección mecánica compatible con un impacto violento a corta distancia? La morfología de las manchas de sangre de la mesa y la base de la lámpara indica un impacto descendente de gran energía, por lo que se supone que
la dirección de las proyecciones es compatible con cómo estaba sentado. Perfecto, muchas gracias. Esta parte no tiene más preguntas. Tiene la palabra la defensa. Has dicho que puede ser por atrás o por el lateral. ¿Podría realmente decirme o calificarme si fue por atrás o por el lateral? Fue ¿detrás de la oreja? Sí, por aquí, por la zona O sea, diagonal. estamos hablando Sí, que era en diagonal. sí. Por tanto, no era sorpresivo. Depende de dónde tuviera la, la- la persona, pero él sí que no lo vio venir, ya que eh, pues estaba sentado, por lo que O no sea, hizo, lateral, no ¿no? Vamos a dejarlo en la zona de la... además no hizo fuerza ni ningún tipo de intención de pelea ni nada. Vale. Ha dicho que la muerte fue violenta, pero que el traumatismo severo es causa de la muerte. O sea, es decir, me está diciendo que el golpe le propició la muerte ipso facto, Sí, vale, entonces no sufrió. no. Muchas Eh, gracias, no hay más preguntas. Esta parte considera que la defensa lo que quiere probar es que no ha habido ensañamiento, pero está habido alevosía. La alevosía se basa en el hecho de que no tuvo la oportunidad de defenderse, no tanto la cantidad de sufrimiento que se dio a la hora de la muerte. Así que sí se daría la alevosía y no se daría el ensañamiento. Otra cuestión es que un ataque lateral hacia una persona implica que la persona que está siendo atacada no ve a quien la ataca porque el ataque por el lateral, aunque sea en la parte trasera de la oreja, los ojos están delante, entonces no lo puede ver. Con todo el respeto, su señoría, y el Ministerio Fiscal, para mí cuando me pongo la mano aquí sí soy capaz de verme el meñique, yo por lo menos, y creo que cualquier persona sí. Entiendo que a lo mejor lo que usted me dice del centro de confianza de docencia podría ser un motivo, por supuestísimo, de confianza, pero ni muchísimo menos alevosía ni ensañamiento, y por tanto pido que no se ha condenado por delito este caso, por asesinato, sino que se ha contemplado como homicidio, ya que, como el perito bien ha demostrado, ni hay ensañamiento, ni hay alevosía, ni precio de recompensa o promesa estipulado en el artículo 139 del Código Penal. Muchas gracias. Una última cuestión. Cuando eh, la fiscal le ha preguntado si el cuerpo se encontraba en la misma posición, ha respondido que cree en la misma posición, que estaba en la misma posición. Sí, estaba en la misma posición en la que murió. ¿Está segura? Sí. Vale, puede retirarse. Llamo a declarar a Mariano, el otro perito en el caso. Juro promete decir la verdad bajo pena de falso testimonio en causa judicial. Lo prometo. ¿Tiene alguna relación de amistad íntima, enemistad manifiesta o algún tipo de relación de parentesco con alguna de las partes? No, no lo tengo. Pues, tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Buenas tardes, don Mariano. Eh, ¿Se ratifica usted en el informe que ha presentado? Sí, absolutamente. Vale, pues voy a proceder a hacerle las preguntas. Eh, Usted ha realizado un informe sobre las huellas dactilares bueno, del presunto acusado en este caso. Me gustaría saber cómo está usted tan seguro de que el ADN que se encuentra en la escena del delito es el de nuestro acusado. ¿Cómo puede estar tan seguro? Hola. Bueno, en primer lugar, las pruebas que se han realizado sobre el ADN, en concreto de unas gotas de sudor que estaban sobre la mesa, mm, según la prueba hecha, la posibilidad de que sean de la persona que se identifica por este ADN es de una entre 5.000 millones. La certeza del 100% nunca existe en este tipo de técnicas, pero una entre 5.000 millones casi se puede asegurar con certeza absoluta de que corresponden. Lo que sí que después de comprobar la compatibilidad con el acusado, en realidad con quien coinciden es con don Justiniano, no es con el acusado. Entiendo.
Eh, aparte de las gotas, bueno, aparte de las gotas que se han encontrado en la escena del crimen, ¿qué nos puede decir respecto de las huellas dactilares? Bueno, las huellas dactilares se encontraron varias sobre el libro, sobre el arma del homicidio o del asesinato, en fin, que se utilizó y alguna más que había encima de la mesa. Y bueno, se han podido comprobar y hay una compatibilidad de hasta 14 ítems, 14 puntos en las muestras que se recogieron, con lo cual da una certeza bastante elevada. Vale, es solamente para que el jurado aquí presente entienda exactamente a qué se refiere. Cuando habla de una coincidencia del 14 puntos, eso para compararlo con otra escala para que entienda más o menos si es alto o bajo, lo podría hacer. Sí, a ver, no hay una norma que determine hasta aquí se puede considerar, ni aquí ni en ningún lugar del mundo, pero en todos los ámbitos forenses se establece que aproximadamente en torno a 12 puntos de coincidencia de las minucias son las marcas que dejan la huella, ya se puede considerar que es compatible o sea, se da una identificación como positiva. En este caso hay 14, con lo cual hay prácticamente ninguna duda sobre la certeza de esas huellas, que en este caso también coinciden con Justiniano. Perfecto, muchas gracias, Mariano. Esta parte no tiene más preguntas. Tiene la palabra la defensa. Ha dicho 14 puntos, un porcentaje muy alto, y también ha dicho que no se puede asegurar nada al 100%, ¿no? No, claro que no, pero ni en eso ni en nada. Perfecto. Mi pregunta es, ¿se encontró ADN de Inocencio? Yo no, Muchas gracias, ni más preguntas. de nada. Puede retirarse. Pasamos a valorar la prueba documental. Esta parte la da por reproducida. Elementos audiovisuales. Sí, me gustaría que se reprodujera en los elementos o los marcadores 1, 2 y 3 y 4, sobre todo la 4. Tal y como podemos ver en la imagen, a las 3, tan solo, bueno, a las 3 justamente, a la hora en la que se produce la muerte de la víctima, podemos ver ahí la silueta de una persona que sale o que está dentro del claustro justamente a la hora de la muerte. Y además, en ese momento, el claustro estaba prácticamente vacío y sabemos con certeza que nuestro acusado se encontraba en el claustro a la hora de la muerte, lo cual lo sitúa en el momento de los hechos y a la hora de la muerte. Bien. Podemos pasar al marcador 1. Tal y como han podido corroborar nuestros peritos, las manchas de sangre eh, se dan encima del libro, encima del examen y el trofeo que se encuentra en el suelo, lo cual indica que el cadáver de la persona no fue movido del sitio porque las salpicaduras de sangre son completamente compatibles con el ataque y la posición en la que se encuentra la víctima. Y si podemos ver la imagen completa. No, me refiero a la imagen donde salen todos los marcadores. La primera. Y ahí, como puede ver nuestro jurado, se encuentra la posición del cadáver, que es coincidente con el ataque sorpresivo. La herida la tiene justo detrás de la oreja, no delante, lo cual descartaría la hipótesis de la defensa en cuanto a que la persona pudo haber visto a su presunto agresor. Y todos los elementos adicionales se posicionan de tal forma en la que no hubo ningún tipo de movimiento del cadáver. Muchas gracias. Ahora se llama a declarar al acusado Inocencio. Se le acusa del asesinato del profesor Castigo.
Tiene derecho a no declarar, a no confesar su culpabilidad y a contestar solo las preguntas que desee. ¿Va a responder a las preguntas de la acusación Sí, y a las de su defensa? también. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Su señoría con la veña. Eh, Buenas tardes, Inocencio. Me gustaría primero empezar preguntándote si reconoces estar o haber estado a las 3 de la tarde en el claustro a la hora en la que se produjeron los hechos. No, estuve ligeramente antes. Yo salí de ahí aproximadamente entre las 2:55 y 2:58. Y después de salir, ¿a dónde fue? Bajé al claustro y fumé un cigarro y después acudí a la cafetería a tomarme un café. Vale. Entonces reconoce que se encontró en la cafetería unos minutos después de la comisión de los hechos. Sí, ¿Es cierto que usted dependía de esta asignatura de Derecho Militar que imparte este docente para no perder tu beca? no. ¿Cómo explica que su examen es el que estaba manchado de sangre directamente bajo el cuerpo del profesor? Porque creo que fui la penúltima persona en entrar. Entonces fuiste a ver al profesor para revisar tu Sí, examen. fui a ver la revisión. Protesto, señoría, eso estaba en la prueba que he estipulado. Vale. Y por último, ¿reconoce que el testigo justiniano le vio salir del despacho a la hora exacta del crimen? Protesto, señoría, irrelevante. Su señoría considero Se que es bastante irrelevante a la cuestión que nos apremia. responde a la pregunta. Sí, lo reconozco sobre las 11:58 y 59, porque él creo que, no, si bien puedo recordar que era el siguiente en la fila para entrar al despacho. ¿Era siguiente para entrar al despacho? Sí, Vale. Muchas gracias. Esta parte no tiene más preguntas. Tiene la palabra la defensa. Con la venia. Eh, ¿Usted recibió un mensaje privado del profesor Justo Castigo? sí, ¿A qué hora le citaba? me citaba a las 2:30. ¿Usted cuánto tarda en fumarse un cigarro? Un minuto y medio. Soy un fumador compulsivo, fumo bastante rápido. Y a menudo. Cuando usted salió del despacho de Justo, ¿usted puede aclarar cuántas personas había esperando? Solo había una persona más. Perfecto. ¿Y qué ropa llevaba? Iba vestido con unos mocasines negros, pantalones de lino blancos y un jersey beige de cuarto. O sea, muchas gracias. Señoría, la imagen de la cámara, la cual no han basado el mantenimiento, no olvidemos eso, no se demuestra en nada con la ropa que lleva mi cliente. Muchas gracias. Su señoría, el fundamento para afirmar que la ropa que llevaba el acusado en ese momento era la que dice solamente se basa en declaración del propio acusado y por tanto no consideramos que sea una fuente fiable de información. Muchas gracias. La declaración en penal se considera muy importante debido a que cuando no hay pruebas suficientes, como en este caso, y encima mal ejecutadas y encima sin soporte técnico, encontramos que la declaración del testigo culpable son muy relevantes a efectos de la decisión del tribunal. Se considera que es relevante efectivamente, pero tal y como ha dicho la parte de la defensa, el acusado tiene derecho a defenderse y dentro del derecho de defensa se incluye también el derecho a faltar a la verdad o a no ser completamente certero con este tribunal y por tanto todo lo que diga, aunque se puede tener en cuenta, no constituye en ningún caso elemento probatorio de su inocencia. Perfecto, vamos a preguntar. ¿Qué ropa llevaba? No responda. Unos No, mocasines negros sin calcetines. no responda a la pregunta. Es irrelevante lo que ha dicho anteriormente. Una cuestión. Usted ha dicho que cuando salió del despacho había una persona esperando. ¿Sabe Sí. quién es? Si se me lo pone enfrente, en ese momento no lo conocía, pero si se me pone enfrente podría identificarlo. De acuerdo. Muchas gracias. Puede retirarse. Se llama a declarar al primer testigo, Chivato Veraz.
¿Jura o promete decir la verdad bajo pena de falso testimonio en causa judicial? Lo juro. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Su señoría con la venia. Eh, buenas tardes, Chivato. Buenas tardes. Voy a proceder a hacerte una serie de preguntas. Son cortitas, son dos. Em, en la discusión que usted presenció y así lo ha hecho constar en declaraciones previas, ¿utilizó el acusado frases de carácter amenazante contra la integridad física del profesor o se limitó a una queja académica? Sería más una queja académica. ¿Vale? ¿Cuál fue la relación, según usted, del profesor ante las formas del alumno? ¿Hubo algún gesto de miedo o vulnerabilidad? Consideraría que él tenía más una postura más asombrada de cierta reacción del alumno. Vale, muchas gracias. No hay más preguntas. Tiene Por la esta palabra. parte tampoco hay más preguntas. Puede retirarse. Llamo a declarar a Justiniano, el otro testigo. ¿Jura o promete decir la verdad bajo pena de falso testimonio en causa judicial? Claro, señoría. ¿Jura o promete decir la verdad bajo pena de falso testimonio en causa judicial? Que sí, su señoría, que sí. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Buenas tardes, Justiniano. A las buenas. Te voy a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Primero me gustaría saber si reconoces que estabas en el claustro ese día y a la hora de los hechos. Ahí me costaba. Perfecto. ¿Me puedes precisar exactamente la distancia en la que te encontrabas de la puerta del despacho cuando viste salir al acusado? O yo es que con los metros soy muy malo. Yo le puedo decir que estaba volviendo a la biblioteca y entonces vi al señor este que está aquí sentado al lado mío, saliendo del despacho del profesor. Vale, entonces dices que venías de la biblioteca. Sí, Em, Entiendo. Inocencia nos ha comentado que estabas también en la fila esperando y que también te había citado el profesor para que vieras también tu examen. ¿Es eso cierto? qué examen. Pero yo esa asignatura no la tengo. Eso no es lo que consta en tu historial académico. Dicen que este año sí has cogido la asignatura de militar. Ahí. Entonces, Pues ¿cómo, mira, cómo explicas entonces que no es una asignatura que estés cursando? pues mira, ni cuenta me he dado, ni a una clase he ido. Entonces, ¿cómo conoces al profesor que la imparte? Y su despacho. ¿Qué profesor? Si he dicho que no lo conozco. ¿Y cómo entonces afirmas que lo has visto salir del despacho de la víctima a esa hora? Pues vamos a ver, ¿Es una señorita. suposición? Vamos a ver, señorita, yo le vi al señor salir de un despacho. Si el tío está muerto, entonces yo asumo que el despacho es el profesor. Queda claro, por tanto, que es una suposición. Sí, Vale. ¿Escuchó usted algún sonido compatible con un objeto cayendo al suelo o un golpe seco antes de salir, em, antes de salir a inocencia? oh, eso ya yo no lo sé. Vale. Em, entonces, ¿no viste si el acusado tenía guantes o sus manos tenían algún tipo de residuo, algún tipo de sangre? Aquí va, aquí va. Yo lo único que vi es que llevaba una chaqueta. Vale. Bueno, esta parte no tiene más preguntas. Tiene la palabra la defensa. Con la venia. ¿En qué biblioteca estaba? Pues la biblioteca de aquí, La de Derecho. esa mismo. Si el despacho está en la planta primera y la biblioteca abajo, ¿me puede explicar cómo usted ve eso? O bajé. ¿Será suyo? Y Claro. Usted subió subí y lo viste. y lo vi. Y ya está, ¿no? Y Pues ni más preguntas. Usted ha dicho que no tiene la asignatura, aunque conste en su matrícula que sí está matriculado. Es eso he cierto. dicho. Un poco de seriedad, que está ante el tribunal, ¿vale? Hombre, pues el pueblo no me gusta decir a mí. Simplemente seriedad, nada más. Muy bien. Entonces, ¿qué hacía cerca del despacho? Pues yo qué sé, hijo. Yo es que estoy muy perdido todavía en este edificio. Pero esta asignatura
es de cuarto. Entonces, ¿cómo va a estar perdido después de 4 años en el edificio? Pues imagínese lo que yo voy a clase, señoría. Inocencio ha dicho que, bueno, que no lo había visto antes. Entonces, ¿corrobora su versión? Sí, No os conocíais, o sea, es decir, no habéis visto antes en clase ni nada. pero si acabo de decir que no voy a clase, su señoría. Vale, no hay más preguntas, retírese. Muchísimas gracias. Bien. Llamo a declarar a Flavia, la última testigo. ¿Jura o promete decir la verdad bajo pena de falso testimonio en causa judicial? Lo prometo. Tiene la palabra la defensa. Con la venia. Usted afirma ver a Inocencio en la cafetería. ¿Podría decirme qué estaba haciendo? Pues yo había salido de clase y pasé a la cafetería a comprarme una napolitana de chocolate y lo vi de espaldas, si no mal recuerdo. Estaba... En verdad no sé qué estaba haciendo porque tengo miopía y no veo bien de lejos, pero estaba ahí. Sí, no sé qué estaba haciendo. ¿Lo vio o no lo vio? Sí, sí, Lo sí. vio. Sí, yo creo que sí. Vale. Tenía signos de agresión, sangre, estaba sucio, olía mal. No me acerqué mucho a él, no lo olí, pero yo lo vi bien. Lo vi normal. ¿Y me podría decir qué estaba haciendo Inocencio? No lo sé, yo creo que tomándose un café tenía algo en la mano, no sé qué era. No lo sé, ¿Un café, sí o no? ¿O no lo sabe? no lo sé. Tenía algo en la mano. Y estaba aparentemente tranquilo. Sí, sí, tranquilo. Podría afirmar Sí, sí, tranquilo, estaba tranquilo. por ejemplo, el suspenso no dependía de su beca o Es que tampoco lo conozco muy bien como para decir si tenía beca o no, pero yo lo veía normal. muy Una tranquilo. cafetería normal. Sí. Señoría, esta parte no tiene más preguntas. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Sí. Buenas tardes, Flavia. A mí me gustaría hacerte simplemente una preguntita. Querría saber a qué hora exactamente viste a nuestro acusado en la cafetería. Pues pues yo diría 3:10, 3:07 por ahí. Vale, Entre esa hora. vale, esta parte no tiene más preguntas. Una última cuestión. Usted ha dicho que cree que lo vio de lejos porque tiene miopía. ¿Está segura de haberlo visto o no? Hombre, el pelo era parecido, pero sí. Pero, Sí, 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 era él, era él. ¿está segura? Sí, sí, porque yo hice así, me volteé y le vi un poquito la cara así. De acuerdo. Puede retirarse. Gracias. Te lo pregunto. Sí. Vale. Eh, miem- Acepto. Bueno, otra vez. ¿Jura o promete decir la verdad bajo pena de falso testimonio en causa judicial? No lo he hecho ya. Un respeto. Está en un Y tribunal. desde todo el respeto, su señoría. Adelante. Buenas tardes otra vez, Justiniano. Muy bueno, otra vez. A mí me gustaría volver a hacerte una serie de preguntas porque no me ha quedado del todo claro con tu última declaración, si es posible. Bien. Cuando dices que viste a nuestro acusado salir del despacho, em, hemos dejado claro que se basa en una suposición, ya que no conoce ni el despacho del docente, ni quién es el docente, y tampoco estás muy familiarizado con el alumno, ya que no os conocéis, no sois amigos y no compartís clases juntos, porque no cursas la materia que me has dicho, aunque estés matriculado. ¿Es eso cierto? Es lo mismo. Entonces, ¿cómo puedes afirmar con tanta vehemencia que viste a nuestro acusado, que además lo viste salir de un despacho y que ese despacho corresponde al docente que ha fallecido? Pues no se lo he dicho antes, señorita. ¿No me lo puedes repetir? Yo lo vi porque pasaba por ahí. ¿Y cómo sabe que fue él y no fue otra persona? Pues porque me fijé en su cara, lo he visto hoy y es el mismo.
Vale. ¿Y cómo sabe entonces que ha salido de ese despacho y no cualquier otro? Pues porque era el despacho del muerto, ¿no? ¿Y eso es suficiente para que usted haga una suposición tan fuerte? Ustedes son los que me han llamado a mí. Yo he dicho lo que vi. Lo veo salir de un despacho, Y pero no sabe si ese despacho es del docente o es otro despacho. no, este supuesto. Exacto. ¿Me puede repetir qué hacía usted exactamente a esa hora en el claustro? Volví a la biblioteca. La biblioteca encontrándose dónde exactamente. Hay dos bibliotecas. Hay una biblioteca que es la más grande, que la que corresponde a todo el alumnado, y hay una biblioteca que es de la Facultad de Derecho, que está abajo, estando los despachos arriba, en la planta segunda y tercera. Para poder acceder a las dos plantas posteriores, superiores tienes que subir por las escaleras o por el ascensor. Estando tú en la biblioteca, ¿cómo has visto exactamente al acusado salir del despacho y justamente el despacho de la víctima? Dije que estaba volviendo, ¿no? Que estaba ¿Volviendo de dónde? de la biblioteca. Pero la biblioteca está abajo. Ya. Entonces, ¿cómo es que lo vio? ¿O qué pasaba por ahí? Pasando por abajo. Sí. Entonces, no lo vio salir del despacho. Eso es imposible. Logísticamente es imposible. Por lo que usted diga, señorita. No, lo que yo diga no, es lo que usted afirma y lo que usted esté dispuesto a testificar aquí en el estrado. Tómelo como usted quiera. El Ministerio Fiscal solicita la ampliación del auto de imputación para añadir también al nuevo sospechoso antiguo testigo, don Justiniano, como responsable de los hechos delictivos descritos en el atestado. A su vez, como no tiene defensa letrada, solicitamos al tribunal que dé noticia al Colegio de Abogados para que en la mayor brevedad posible informen a un abogado y le nombren uno de oficio. Esta parte no tiene más que añadir. Se acepta. ¿Y por qué puede hacer, señoría? Retirarse. Puede retirarse. Vale, vale. Eso preguntaba. Buena señoría, el abogado del testigo. Bueno, chaval, no voy a declarar, ¿no? Vale. No, se va a sentar aquí porque es abogado también. ¿Y qué va a decir? Defendernos. Me han dicho que es más siéntate ahí, sí. Vale. ¿Y ahora qué? Va a hablar, mira primero. A su vez, su señoría, solicitamos el archivo de la causa contra don Inocencio, ya que no va a ser acusado en la causa. Se acepta. Efectivamente, eso iba a decir, tras la recentísima sentencia 2029-22/2025, en la cual requiere que en el Código Penal sea prueba válida, suficiente y lícita, y dados los testimonios, los testigos, las pruebas que hay, el ADN que no se ha sido encontrado y el error informático de la cámara, solicito la absolución a mi cliente Inocencio. Se acepta. Está suelto. Tiene la palabra el abogado de Justiniano. Con la venia, señoría. Esta situación, a la par que curiosa y claramente rara y o extraña, creo que consta en acta o consta en lo que ha sido la sesión de hoy, como las declaraciones tanto de perritos como testigos, como incluso la parte contraria del acusado principal, digamos, se contradicen entre sí y carecen de una coherencia necesaria para poder hacer esta acusación a mi cliente. Creo que es algo completamente fuera de lo común, fuera de lo normal y, por supuesto, no tiene ningún tipo de cuenta, ¿no? Al principio de este juicio explica el relato de los hechos, que la muerte se produce hacia las 3 de la tarde y que el descubrimiento del cadáver tiene lugar a las 3:30 de manera posterior. Bien, se ha dicho aquí en el juicio hoy que el acusado principal, don Inocencio, tuvo una cita con el profesor a las 2:30 de la tarde, es decir, media hora antes de que se produjese el asesinato.
¿Por qué esto es importante? Porque lo sitúa a la hora del crimen junto a la víctima, que es el profesor de Derecho Militar. Creemos igualmente que el hecho de que existan pruebas como el examen sobre el que se arroja la sangre de la víctima en el momento en el que se produce la muerte, porque por ello existe sangre en ese examen, dotan de la capacidad para poder afirmar que quien produjo el asesinato fue Inocencio y no Justiniano, mi cliente, ¿no? Porque dígame usted, o dígame usted acusación si quiere, o incluso abogada de la parte contraria. Le recuerdo que ya está suelto mi cliente. Le recuerdo que un profesor de universidad, si tiene una cita con un estudiante, saca los documentos, pero cuando termina la cita se devuelven. Por tanto, creo que no es definitivo que mi cliente haya estado en ese momento en la sala o que haya sido el único que haya formado parte de esa reunión que se dio de manera posterior a su cliente. Creo igualmente que la defensa, en su alegato, ha explicado que sí, que no existía alevosía, que se debería penar como un homicidio. Por tanto, creo que en ese momento ya se está reconociendo por parte de la defensa que el crimen fue cometido por su cliente y no por el mío. Igualmente creo que la falta de digamos, conveniencia o falta de, de, sí, falta de oportunidad de las declaraciones de los testigos, creo que no hacen lo suficientemente fuerza a la prueba como para situar a mi cliente en el escenario, porque es él el único que ha sido capaz de dar pruebas, digamos, relevantes para esta moción. Creo que ninguno de ellos está en el momento del crimen, ni en el lugar, ni mucho menos son conscientes o partícipes del mismo. Por tanto, creo que mi cliente no reúne junto con reuniendo todas las pruebas materiales, periciales y testificales, no reúne las pruebas suficientes como para que sea incriminado por este delito. Igualmente, creo que, como ya he dicho, las contradicciones que existen en el alegato de la defensa, en las testificaciones de los partícipes, de los testigos y demás, no reúnen la fuerza necesaria para que mi cliente sea condenado. Por tanto, creo que como no se reúne ese estándar de certeza en el que se exige en el proceso penal, es imposible que mi cliente pueda ser hoy condenado por asesinato de algo que no se ha conseguido justificar que ha sido su culpa, digamos. Gracias. ¿Alguna cuestión? Sí, el Ministerio Fiscal solamente quiere aclarar una serie de puntos, a la vez que, si es posible, fijar junto con la defensa cuáles son los hechos controvertidos, ya que ha habido una recalificación de la autoría del delito. En primer lugar, el lapso de tiempo en el que, bueno, en primer lugar, se prueba, yo creo, de forma bastante certera que tu defendido o el actual acusado sí que cursaba la asignatura de militar, si estaba por lo menos apuntado en esa asignatura, acudía a la facultad y se encontraba, según sus palabras, en la biblioteca. Por tanto, lo situamos en el lugar de los hechos, en el momento de los hechos, y eso lo ha podido corroborar él con su propio testimonio. En segundo lugar, el lapso de tiempo en el que un profesor devuelve los exámenes o los archiva después de que se haya visto un examen no es un tiempo determinado, y además teniendo en cuenta que el examen de Inocencio fue el último que se vio. Así que haya tardado más o menos en guardar el examen es irrelevante para esta parte. Además de que los testimonios, en este caso, tal y como usted ha mencionado, el testimonio del acusado lo sitúa en el momento de los hechos, en el lugar de los hechos, y lo que ha testificado anteriormente solamente funciona como un elemento de prueba, pero en ningún caso, salvo supuestos excepcionales y tasados por la ley y por la jurisprudencia, los testimonios en ningún caso suponen prueba de cargo, solamente en casos tasados. Entonces, en todo caso, el tribunal lo interpretará como considere, pero no inculpa tampoco al anterior acusado. En cuanto a la fijación de los hechos, me gustaría que la parte de la defensa concrete, porque no ha quedado del todo claro, cuáles son los hechos controvertidos o cuáles son los hechos con los que está en desacuerdo con la Fiscalía.
Con la venia, señoría. Creo que la acusación le incomoda o sí, le preocupa saber por qué mi representado estaba en la biblioteca en este momento cuando se produjo la muerte. Perfecto, sí, es cierto que mi representado estuvo en la biblioteca de la universidad durante, o sea, el momento en el que se produjo la muerte, pero también es cierto que se puede intuir por el testimonio de mi cliente que también estaba el otro acusado. Por tanto, creo que no es relevante ninguna de las pruebas que indican que esa presencia de mi cliente en la universidad el hile o, digamos, haga posible o haga veraz el hecho de que él haya sido el que haya cometido el asesinato. Creo que lo único que le incomoda. Una cuestión. Sí que son relevantes, más que nada porque en la escena del crimen y tanto en el arma del crimen se encuentra la huella de su representado. Entonces, es totalmente relevante todas las pruebas propuestas por el Ministerio Fiscal. Sí, la verdad que señoría, a ello iba ahora. Lo que le incomoda a la acusación, lo que le incomoda al tribunal, lo que le incomoda incluso a la defensa del otro acusado, es saber qué hacían las huellas de mi cliente en la sangre o en la escena del crimen, ¿no? Como ya han podido comprobar, mi cliente es una persona súper curiosa y puede ser que se pasee por la biblioteca para ver si moja o que Pero vaya. Sí, otra cuestión. Su cliente ha declarado que no entró. Entonces, ¿cómo se puede justificar? mi cliente, sí, disculpe, va a venir, señoría. Mi cliente también ha declarado que ese profesor no lo conoce porque no asiste a las clases, por tanto, él no sabe si ha acudido a ese asesinato o a otro que se haya podido producir. Por tanto, creo que en el nivel de intelecto con el que cuenta mi cliente no se puede dar por hecho nada. El hecho de que él conozca que ese es el profesor que se está juzgando hoy o que es Ol- de lo que hay. Olviden todo lo último que ha dicho porque es totalmente irrelevante. Creo que como ya digo, para terminar, creo que lo más controvertido, ¿no? Es saber por qué hacía el DNI de mi representado el DNI, el ADN el representado en la escena del crimen. Como ya hemos dicho, ustedes han podido comprobar que mi representado es muy curioso y por tanto puede ser que haya visto. Va a repetir lo mismo? Escena. Ya, pero he dicho que es irrelevante, no repita lo que ya ha dicho. ¿Algo más? Nada más, señoría. ¿Algo más, Ministerio Fiscal? Sí, entonces entiendo que los hechos que no son controvertidos es que su representado se encontraba en el claustro en el momento y la hora de los hechos, que cursa la asignatura, que no es un hecho controvertido. También eh, que conoce al anterior acusado. Lo que sería hecho controvertido es que se encontrase en el despacho o que haya ido al despacho y que se haya encontrado con el profesor. Esos son los hechos controvertidos sobre los que si el tribunal lo considera adecuado, habría que plantear nueva prueba. Si el tribunal lo considera adecuado, habría que plantear nueva prueba sobre los hechos controvertidos, que vienen siendo la presencia del acusado en el despacho del profesor y su implicación en el homicidio, bueno, en el asesinato. Se acepta. Se van a poner de nuevo las pruebas. Su señoría, con la venia, el Ministerio Fiscal solicita, si es posible, un pequeño receso de 5 minutos. Se acepta. Lo de no saber cuántos asesinatos hay en cada despacho es Aquí no tenemos de
Tú sigue así. No cambies nunca. Esa persona a todos. ¿En serio? Ay, qué bien. El año que viene te toca a ti. Te toca a ti. Ay, por organizarlo. No, no solo organizarlo. Vas a hacer un discurso de carácter.
De la edad de clase, no, tampoco lo puedo. No. Interesado, interesada. No se ha ido y no le tocó. Luego haré una para y creo que sale mejor que la mía. ¿El qué? No. No, pero porque no me lo imagino, porque sabes dónde existe que solo. Era para hacer vídeo. Ya que no me quiero poner también, sí, quedamos de verdad. Primero con la foto, que los coches de yo vamos a hacer. Con la mierda de cierto. A ver, chicos. Si abres periodo de Y en la música han firmado un contrato para poner su impuesto, ¿verdad? Tenemos contrato Ya no sabemos de eso, pero ¿qué? ¿A quién le pegaste? ¿Queréis alguna foto? ¿Queréis alguna foto? ¿Quieres una foto tú solo ahí? ¿Seguro? Sí, tengo que ir. ¿Te vas ya?
Javi. ¿Vale? ¿Por ahí para la foto? Carlos, Andrea, ¿puedes hacer una foto? Déjale el móvil a mi hermano. Hazla como tú veas mejor. Vale. Tete, ¿hay alguno que se tiene que agachar un pelín? No, Tete, lo de atrás de pie. ¿Ah? ¿O Tete? Es que si no, no se ve todo. He echado así y así. He intentado que se vea todo, pero no se ve todo. Vale, ya está, da igual. Y así se ve todo. Igual se puede hacer. No te preocupes. Es que no se me hay que devolverla. Ay, la mano. Vamos. Sí, ya estoy. Sí, ahora voy a desde la cita. Vale, lo único que quería Yo voy detrás. Tenga una cosa porque es para decaerse. yo aquí que si quieres hacer preguntas. Me llama mi mamá, ¿verdad? No me tiene que llamar. Ella. Eres protagonista. Se reanuda la sesión. De nuevo va a testificar Mariano, perito que ha testificado. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. No hace falta que jure nada porque ya lo he hecho antes. Entonces, damos la palabra al Ministerio Fiscal. Sí. A ver. Espérate un segundo. Mm. Bueno, hola otra vez, Mariano. Te voy a volver a hacer unas preguntas. La primera es para que me hables del ADN que has encontrado en la escena del crimen para que vuelvas a acreditarme a quién corresponde. Sí, se encontraron varias gotas de sudor sobre la mesa que se encontraron en la segunda inspección
y corresponden, después del análisis, como he dicho antes, hay una posibilidad entre 5.000 millones que sea de otra persona. A efectos prácticos es prácticamente imposible y es de Justiniano. Según la base de datos de la que se dispone, Mm. pertenece a Justiniano. Vale, ¿me podría decir los 14 puntos de los que hablaba anteriormente, a qué porcentaje más o menos se corresponde? Es difícil saberlo, pero como he dicho antes, cuando son 12 puntos de coincidencia, se puede estimar que ya es una coincidencia positiva. En este caso son 14. Por lo tanto, un 99, casi 9%, diría yo. Pero a ver, es un dato que no se puede evaluar porque es difícil, pero vamos, prácticamente cier- cierto. Se puede verificar con total, se puede asegurar, perdón, con total seguridad de que esa huella es coincidente con Justiniano. Vale, entonces tanto las gotas de sudor como las huellas dactilares se corresponden con Justiniano. Sí, para mí sin duda. Y las huellas dactilares de Inocencio son muy efímeras. Es que yo no he encontrado huellas de Inocencio dentro del lugar de los hechos. Entendido. Perfecto, pues no hay más preguntas. De acuerdo. ¿Alguna cuestión? ¿La defensa? Con la venia, señoría. Muy buenas tardes. Buenas Yo tardes. soy nuevo, o sea que me alegro de saludarle. ¿Es posible incaudar una huella dactilar en un examen o en un documento, aunque no haya sido en el mismo momento en el que se ha producido ese contacto con el mismo? Perdóneme, pero no lo he entendido. Si mi mano toca un documento, ¿es posible incaudar una huella dactilar mía dentro de un tiempo? Sí, porque además en este caso es que eran muy evidentes porque eran de sangre. Con lo cual ya prácticamente estaba el revelado hecho, porque normalmente cuando se pone una huella Sí, sobre una superficie donde no se ven a simple vista, se vale. le hace un proceso químico de un vapor, ¿no? Sí, Y entonces se resalta y se hace un proceso fotográfico que es lo que se utiliza para luego el cotejo. Y en sí, este caso eran de sangre, con lo cual ya estaba hecho, el revelado de la huella estaba hecho. O sea que perfecto. no hay posibilidad de que hubieran venido en otro momento, es que era Estupendo. sangre. Nada, pregunta, señoría. De acuerdo, puede retirarse. Llama a declarar Celia. De nuevo, Traperito. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Hola otra vez, Celia. Me gustaría que explicaras un poquito más los puntos de tu informe. Vale. Como resto orgánico se hallaron fibras de tejido color gris, que es lo que llevaba puesto ese día, se supone que Justiniano, en el pomo de la puerta del despacho, que tras el análisis de laboratorio coinciden con la chaqueta que vestía el acusado el día de los hechos. También se encontraron de Inocencio, pero en mayor medida. Y además que coincide con el rigor mortis inicial detectado por los servicios forenses, por lo que coincide con el acusado. Entonces, según tu informe, no solamente se sitúa al acusado en el lugar de los hechos y en el despacho del docente, sino que además se encuentran en una mayor medida que la de Inocencio. Sí. Vale, pues no hay más preguntas. De acuerdo. Tiene la palabra Con la la venia, defensa. señoría. Bien, bueno, encantado de saludarle a usted también, Celia. En su discurso o en su testifical de antes ha indicado que podía verificar la existencia de una conexión causal, de causalidad, ¿no? entre el primer acusado y la causa de la muerte del profesor en cuestión, ¿no? Sí. ¿Usted identifica que existe esa misma causalidad para con mi cliente? Sí, pero en mayor medida. Vale. No hay más preguntas, señoría. De acuerdo, puede retirarse. Y por último, llamo a declarar de nuevo a Justiniano. Tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Su señoría con la venia. eh, hola otra vez. Justiniano. Ahí me pusieron mis padres. Puede retirarse. Inocencio, Inocencio. Inocencio.
Bueno, ahora otra vez, Inocencio. Me gustaría hacerte una serie de preguntas, ¿vale? ¿Tú reconoces que cursas la asignatura de militar Sí, lo reconozco. y que conoces al docente que ha fallecido? Sí, no en gran medida, pero sí lo conozco. Vale. Me gustaría saber si conoces o, ya no, personalmente o no personalmente, a don Justiniano. Personalmente no, nunca he hablado con él. Ujú. Así que en el sentido de conocer, no lo conozco. No obstante, de vista sí. Alguna vez u otra lo he llegado a ver en clase. Vale, entonces si lo ves, lo reconoces. Sí, Perfecto. Y don Justiniano asistía a las clases de Derecho Militar. no regularmente, pero sí, sí lo hacía. Entonces conocía al docente que impartía la asignatura. Yo sí, ¿Y don Justiniano? sí. No hay más preguntas. Tiene la palabra la defensa. Con la venia, señoría. Usted no tiene relación íntima con mi cliente, don Justiniano, ¿cierto? Carezco de ello. Vale, entonces, ¿cómo sabe usted que se puede determinar que tiene una noción de quién es el profesor que ha sido asesinado? A ver, Hombre, es un eh, poco absurdo. Sí, ha ido a clase. déjame hablar. Ha dicho que ha asistido a clase su Sí. cliente, es decir, que por tanto conoce al profesor. No, no hace falta preguntar nada. Nueva pregunta, señoría. Una última pregunta. Vale. Usted ha declarado que vio a alguien antes en la puerta del despacho cuando usted salió, Sí. pero que lo conocía de vista. Ahora, después de todo el proceso, ¿puede determinar a esa persona? Sí, creo que podría hacerlo. ¿Y de quién se trata? De Justiniano, sin ninguna duda. De acuerdo, muchas gracias. Puede retirarse. Gracias, señorita. Ahem. ¿Hay alguien del público que tenga alguna pregunta para los testigos, peritos o alguna... ¿No? Adelante. No se ha presentado el examen de la materia y la a tratar por el profesor, ¿no? Eso es. Eso es. Tuyo. Bueno, que no se ha presentado, él ha dicho que no ha ido a clase, No, simplemente. ha ratificado que no ha acudido a ninguna de las clases, no que no hizo el examen. Claro. Lo que ha negado en todo momento es que siquiera estuviese inscrito en esa asignatura, lo cual es falso porque se puede comprobar que sí lo está. Y también se puede comprobar que el examen existe y que lo ha hecho. Entiendo que el despacho del profesor tiene solo una puerta. Sí, respecto a la logística, entiendo que sí tiene solamente una única puerta. Al de la mesa del profesor, ¿no? Por lo tanto, el profesor, si entra alguien, debería entrar, ¿no? A ver, técnicamente sería cierto, lo que pasa es que en ese momento se estaban haciendo las remodelaciones del despacho y tuvieron que recolocar lo que es donde él hacía su trabajo. Entonces, en vez de mirar a la puerta, miraba pues en sentido contrario. Creo que se entiende, ¿no? Sí. ¿Alguna más? ¿No? Bueno, pues las partes pueden proceder a sus informes finales. Comienza la acusación de manera breve y si no es breve le cortaré a mitad. Pues el Ministerio Fiscal modifica las conclusiones definitivas estableciendo los mismos hechos leídos anteriormente, la misma calificación jurídica con la misma agravante, ya que se trata de la misma situación entre alumno y docente, la misma pena con su agravante en la mitad superior, que sería 20 años de prisión, y la misma responsabilidad civil de 150.000 euros como en concepto de indemnización a los herederos de la víctima. Eh, solicitamos solicitamos al tribunal y al jurado que dicten veredicto de culpabilidad, atendiendo a la contundencia de las pruebas de cargo presentadas. Y no hay más que añadir. De acuerdo, tiene la palabra la defensa. Con la venia, señoría, lo único que me gustaría decir es que me gustaría acreditar la inexistencia de pruebas firmes que posibiliten la ubicación de mi cliente en el momento de la muerte en el despacho de este docente, ¿no? Claro, además que no tiene ningún tipo de móvil, ningún tipo de razón por la que cometer el delito, mientras que el acusado número uno sí que la tenía. Por tanto, creo que es lo único que tienen que tener en cuenta. Gracias. De acuerdo. Ahora el público deliberará a través de
Bueno, deliberará a través de un enlace que se le va a poner y una vez entre en el objeto del veredicto, este tribunal dictará sentencia, conforme a derecho. Se me... No hace falta pues, cada uno si no vota, pues levantáis en orden y votáis lo que consideréis. Yo lámpara, pues y os sentáis en silencio. Así que hay dos preguntas. A esta y ahora a la otra. Y claro, primero una votación y luego las dos votaciones. La primera, una, y por si levanta una y la otra. Vale. Empezamos a partir de Mireia. Si quieres levantarte para que la gente sepa dónde... Va a saltar a Carlos. Que Carlos quiere votar. Ah, perdón. Le quita los derechos. Perdón. Y que no sea votar. Vale, pues Carlos empieza tú levantarte para que la gente sepa dónde está dando bien. Trofeo. 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 ¿Quién será los Trofeo. Pregunta si hay alguien que no vea que... Hay alguien que no crea que... Hay alguien que no crea que... Vale, sin levantarme, ¿no? Inocencia. Justiniano. 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 Inocencia. Justiniano. Justiniano. Inocencia. No, espera. Me has dicho Justiniano, ¿vale? Inocencia. Justiniano. 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 Inocencia. Inocencia. Justiniano quiero hablar. Bueno, y tras la deliberación del jurado y tras todas las pruebas presentadas y practicadas en el día de hoy, se condena a 20 años de prisión a Justiniano por el asesinato del profesor Castigo. Muchas gracias y se levanta la sesión. Claro que sí, que era Justiniano, para quien no lo sepa, pues no ha quedado claro que era él el asesino y que efectivamente se había hecho con un trofeo. Y ya está.